Jóvenes, buenas tardes. Voy a empezar la clase. El día de hoy vamos a tocar, ¿qué tal? Buenas tardes. El paso 3 y el paso 4. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos nosotros viendo básicamente todo lo que es la parte de planificación. En la etapa de planificación hay una serie de pasos que hay que cumplir para poder realizar una planificación efectiva de la auditoría, que reúna todos los elementos que nos permitan en el momento de ejecución de la auditoría poder poner en acción todos los aspectos que hemos planificado, ¿no? Para poder posteriormente realizar o como auditores empezar a emitir una opinión que sea la más acertada o la más cercana a lo que el auditor ha encontrado dentro del examen que ha realizado en la auditoría integral de los estados financieros. Voy a compartirles un vídeo para que podamos ubicarnos en el tema y poder comenzar a charlar sobre el aspecto del paso 3 y el paso 4 de la planificación de la auditoría. Buen día, somos estudiantes de la maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Dentro del curso de Normas Internacionales de Auditoría 1, estaremos dando a conocer la identificación y valoración de riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno y las respuestas del auditor a los riesgos valorados establecidos dentro de la NIA 315 y la NIA 330. Los integrantes del grupo A3 son Diana Celada, Jairo Ramírez, Ángel Ortiz y Eli Sánchez. La identificación, valoración y respuesta a los riesgos está planteada dentro de la NIA 315 y la NIA 330. La NIA 315 indica que el objetivo del auditor es poder identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido dentro del mismo el control interno que aplica la entidad. Para ello, el auditor realizará procedimientos de valoración de riesgo, incluyendo la indagación ante la dirección y ante otras personas de la entidad. El auditor aplicará su juicio profesional para poder obtener la información de forma fácil y sin ningún inconveniente. También aplicará procedimientos analíticos, observación e inspección, evaluando la naturaleza de la entidad, conociendo el tipo de operación que maneja esta y la estructura del gobierno y la propiedad del mismo. Dentro de la NIA 330, el objetivo del auditor es poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material establecido dentro de la norma 315 e implementar y diseñar respuestas adecuadas a los riesgos ya identificados. Para ello, el auditor plasmará una respuesta global, las pruebas que se realizarán y los controles que se pueden implementar para poder mitigar estos riesgos. Para ello, veremos casos prácticos relacionados con estas dos normas. Como punto 1, tenemos lo que es el conocimiento de la empresa. Como lo mencionábamos anteriormente, conocer la naturaleza de la entidad, las operaciones que realiza, la estructura del gobierno y la propiedad del mismo. Entonces, vamos a plasmar dentro de un documento los aspectos generales de la entidad, el análisis del entorno interno, conociendo la misión que ellos tienen dentro del mercado, la visión
visión, cómo es que ellos esperan lograr verse y los valores que presenta la empresa, también la estructura interna de la misma y el gobierno corporativo para poder evaluar el control interno. También tenemos el análisis del entorno externo, en donde nos habla la situación del mercado y en qué punto se encuentra posicionada la entidad, el marco de información financiera que están aplicando y el sistema contable de la misma. Como punto 2, la evaluación del control interno. Dentro del control interno, el auditor va a evaluar la dirección y la supervisión que están aplicando los responsables del gobierno, el comportamiento ético de cada uno de ellos y como tal los procedimientos, políticas que ellos tengan establecidos dentro de su control interno. Como auditores tenemos lo que es acá una evaluación de control interno en el cual indica que vamos a evaluar el plan de la organización, los métodos, los procedimientos implementados que tiene la empresa para poder proteger sus activos, verificar su exactitud y que sus estados financieros sean confiables, la información que está plasmada en la misma. La importancia de la evaluación del control interno, los objetivos que esperamos obtener de esta evaluación del control interno y como tal el control interno existente dentro de la empresa. Para ello vamos a aplicar el método del cuestionario. Dentro del método del cuestionario pues va a ser una forma sencilla de poder obtener información de los miembros de la entidad. Tenemos una evaluación de la dirección general y también una evaluación del sistema contable como ejemplo. En nuestro siguiente punto vamos a conocer la estrategia global. La estrategia global está directamente definida en lo que es la guía 330. La estrategia global es una cédula que va a plasmar el auditor en donde va a especificar cómo se conformará esta estrategia y cómo la estará aplicando y los recursos que el auditor necesita para poder cumplir esta estrategia global identificada. Dentro de ello se define también el alcance y los objetivos que el auditor pretende alcanzar dentro del encargo que está realizando, los factores significativos que el auditor haya definido para la evaluación del riesgo y los resultados de las actividades preliminares del encargo, la naturaleza de los recursos necesarios para dicho encargo. También debemos de plasmar los antecedentes de la entidad, el alcance de la auditoría y los objetivos generales de la auditoría, de igual forma los objetivos específicos. Las áreas importantes que se van a examinar, que prácticamente son los rubros establecidos dentro de la situación financiera, ya sea uno a uno o bien realizar una segmentación de datos para hacerlo de una forma más práctica la revisión de la auditoría. También se plasman los procedimientos y las técnicas a utilizar para desarrollar la respuesta a los riesgos que ya tengamos identificados. Para ello vamos a separar los procedimientos y las técnicas. Dentro de los procedimientos tenemos plasmado la evaluación y el estudio del sistema contable. También la evaluación y el estudio del control interno, las realizaciones de investigaciones, verificaciones contables a saldos de cuentas, ya sea determinadas por saldos específicos de cuentas o transacciones de los mismos. Las técnicas, dentro de las técnicas estaremos aplicando la inspección, observación, cálculo y recálculo dentro de las cuentas de los estados financieros. También debemos determinar que van a existir ciertas visitas preliminares, visitas durante el desarrollo del trabajo o el encargo, visitas finales y visitas posteriores. Vamos a plasmar también la comunicación de los resultados a la evaluación que se haya realizado, en donde daremos a conocer las observaciones y recomendaciones de la auditoría, el informe del auditor externo derivado del encargo y la discusión y la entrega de este trabajo final. En nuestro último punto, por ejemplo, tenemos lo que es la matriz de riesgo. Dentro de nuestra matriz de riesgo tenemos plasmado los estados financieros de la empresa para adquirir el encargo. Tenemos el estado de resultados y el estado de situación financiera.
Aplicando la NIA 315 y la NIA 330 en conjunto, logramos determinar el análisis de las cuentas de cada uno, separando las cuentas de balance por activos y pasivos patrimonio. Dentro de ello, colocamos una columna en donde podemos identificar la significatividad de cada una de las cuentas, haciendo un análisis vertical para poder determinar el porcentaje que corresponde a cada uno de los rubros. Dentro de lo que es la NIA 315 nos establece ciertas aseveraciones que deben cumplir las cuentas que se van a auditar. Para ello tenemos lo que es la integridad, existencia, exactitud, evaluación, presentación y revisión de cada una de ellas, aplicando los procesos establecidos dentro de lo que es la NIA 330, tenemos la clasificación de ciclo o área de cada una de las cuentas para realizar una segmentación de las cuentas para que se haga de una forma más efectiva la revisión de las mismas. También el enfoque de la auditoría o de las cuentas. Si vamos a aplicar procedimientos de control o procedimientos sustantivos para realizar esta evaluación. Si vamos a realizar la evaluación directamente a un saldo total de la cuenta, o nos vamos a ir por el lado de revisar las transacciones o el tipo de transacciones que se registran dentro del rubro establecido. También establecemos lo que son los tipos de pruebas, que puedan ser pruebas únicamente de control o pruebas a detalle que necesitan un enfoque mucho más amplio para poder examinar esta cuenta. De igual forma, lo realizamos para lo que es el estado de resultados, colocando el ciclo de área de cada uno de ellos, el enfoque, el tipo de cuenta, el tipo de prueba que vamos a realizar, ya sea de control o detalle. Adicional a ello tenemos lo que es la matriz de riesgo la desarrollamos a través de cada una de las cuentas de mayor significatividad dentro de los estados financieros. Para ello, en nuestra matriz tenemos la determinación de la cuenta, los saldos al 31 de diciembre, que es la auditoría que estamos realizando, el porcentaje sobre el total de los activos, o ya sea sobre el total de los ingresos, la ponderación de los riesgos, pueden ser alto, moderado o bajo. También determinamos el tipo de riesgo que es, si es un tipo de riesgo inherente o tipo de riesgo de control. La descripción del riesgo. Estos puntos que tengo acá marcados los establece la NIA 315, en donde vamos a identificar el riesgo y lo vamos a valorar, ya sea alto, moderado o bajo. Adicional a ello, establecimos dentro de la matriz los procedimientos a realizar para contrarrestar el riesgo o minimizarlo establecidos dentro de la NIA 330, en donde vamos a detallar cuál es el procedimiento, la recomendación, el control que se debe implementar para minimizar este riesgo. También podemos identificar dentro de ello, realizar pruebas de detalle o procedimientos analíticos sustantivos dependiendo el nivel del riesgo o el riesgo detectado a nivel de los estados financieros, o sea, bien a través del control interno que tiene la entidad. También tenemos lo que es una parte de observaciones. Dentro de la parte de observaciones podemos consignar la información que se haya obtenido de las entrevistas o encuestas realizadas a los colaboradores de la entidad. Agradecemos su atención, que tengan buen día. Bien, vamos a hacer una explicación un poco más puntualizada de estos aspectos del paso 3 y el paso 4. Por favor, confírmeme si se está viendo lo que estoy presentando aquí en la pantalla. Sí, se ve, profesor. Gracias. Sí, profesor. Ya, gracias. Bien.
Lo que no se ha visto en el video es, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la revisión de los papeles de trabajo del ejercicio anterior. Cuando se hace una auditoría en empresas en las cuales ya estas empresas tienen digamos, una vigencia durante el tiempo de varios años, se supone que, por ejemplo, después de 2 o segundo, tercero, cuarto año, y como es de obligación hacer auditorías, a veces porque la Superintendencia de Mercado de Valores lo exige para que la empresa pueda utilizar la bolsa de valores, donde puede poner sus acciones a la venta, o en su defecto aquellas empresas que sin necesidad de poder de hacer de publicar en la bolsa de valores en cuanto a la venta de sus acciones, es necesario que hagan auditoría, ¿no? Para ver cuál es la situación, el estado de la empresa a través de la opinión del auditor, cuando se hace una revisión básicamente de los estados financieros dentro de una auditoría integral. Entonces, el auditor cuando empieza a planificar en el tercer paso, una vez que ya ha conocido, ya tiene conocimiento de la empresa, entonces tiene que hacer una revisión de los papeles de trabajo. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Y aquí viene a considerarse la norma internacional de auditoría 315, ¿no? En el párrafo A2, A12, 3 nos dice, ¿no? Por ejemplo, la experiencia previa del auditor con la entidad y los procedimientos de auditoría aplicados de ejercicios anteriores pueden proporcionar al auditor información, ¿sí? El auditor, al tomar conocimiento, por ejemplo, de la información que están en los papeles de trabajo, que viene a ser prácticamente es como una especie de historia clínica que le hacen a la empresa, donde se registra, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando hay un médico cuando uno va a atenderse a un hospital, le hacen una historia clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el médico que lo va a tratar posteriormente a la persona pide la historia clínica. El auditor hace lo mismo, solicita, por ejemplo, los papeles de trabajo de una auditoría anterior, puede ser de 1 año o 2 años atrás. Estos papeles de trabajo le van a permitir al auditor tener una idea de cómo es que la empresa ha estado marchando o cuáles son sus puntos débiles que tiene la empresa, qué riesgos, por ejemplo, está asumiendo la empresa en el transcurso de su ejercicio económico. ¿Por qué? Porque ya el auditor lo que va a hacer es observar no solamente la opinión de los auditores anteriores, de aquellos que han hecho el examen a la empresa en anteriores ejercicios, sino va a ver sino también va a ver cuáles son los puntos de riesgo que la empresa tiene, ¿no? Cuáles son sus debilidades y cuáles podrían ser sus fortalezas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede revisar, no? Una de las cosas que puede revisar es la opinión emitida en los puntos de salvedad o de énfasis, ¿no? ¿Qué significan los puntos de salvedad? Los puntos de salvedad significa aquellos puntos en los cuales el auditor no está satisfecho con la información que le han proporcionado y por eso no emite una opinión favorable o desfavorable, ¿no? Otros puntos son los puntos de énfasis. Los puntos de énfasis es donde el auditor anterior, en este caso estamos haciendo un análisis de lo que ha dejado el auditor anterior, es donde más ha incidido los procedimientos, las técnicas que ha utilizado para poder centrarse de repente en algunos saldos, en algunas áreas, ¿no? Donde el auditor anterior ha trabajado más, ¿no? Y eso significa ¿qué cosa? Que los papeles de trabajo tienen mayor evidencia, mayor información, ¿no? Entonces,
el auditor actual, por decir así, tiene que revisar esos papeles de trabajo donde precisamente ha habido opiniones de salvedad o de énfasis, ¿no? Otro elemento también que se tiene que considerar, ¿no?, de la revisión de auditorías anteriores, el grado de cumplimiento del control interno, ¿no? Evidentemente que va a haber una información. Si el control interno, el sistema de control interno que maneja la empresa, ¿no?, en las anteriores auditorías han evidenciado, por ejemplo, de que es eficiente, que el riesgo, por ejemplo, es bajo o el riesgo es alto, por ejemplo, ¿no?, ante la opinión que ha emitido el auditor anterior. Otro elemento que tiene que revisar es el grado de cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, ¿no? Si la empresa está cumpliendo, por ejemplo, la empresa está sujeta, por ejemplo, al tratamiento o a ser contribuyente, por ejemplo, de impuestos, por ejemplo, ¿no? En el caso de las utilidades, si la empresa, por ejemplo, ha estado cumpliendo normas que tienen que ver con la parte laboral, por ejemplo, ¿no? Si la empresa está cumpliendo, por ejemplo, normas que tienen que ver relacionadas con la actividad, con el giro del negocio, ¿no? Si estas normas, estas leyes, ¿a qué nivel han estado siendo cumplidas, ¿no? O no han estado siendo cumplidas, o simplemente ese cumplimiento ha sido relativamente, en algunas veces sí, en otras veces no, o hay una ausencia de cumplimiento, por ejemplo, ¿no?, de las leyes. También tiene, ¿cuál es el nivel de riesgo determinado que la empresa ha podido evidenciar en las auditorías anteriores, ¿no? Y el nivel de riesgo básicamente se trata de ver las áreas, ¿no? Por ejemplo, el área de tesorería, ¿no? ¿Cuál es el nivel de riesgo? El nivel de riesgo ha sido alto, ha sido bajo, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con el cumplimiento del control interno. En los hallazgos de auditoría, ¿no?, contenidos en la carta de gerencia, ¿no? O sea, aquellos hallazgos que el auditor anterior ha encontrado, ¿no?, como puntos que no son favorables para la empresa, pero que los ha tomado, ¿no?, como pruebas para poder emitir su opinión, y que estos, antes de emitir opinión, han sido enviados a la gerencia para que la gerencia levante algunas observaciones, ¿no? Otro punto también que el auditor, al momento de revisar auditorías anteriores, ¿no?, son los puntos discordantes con la administración, ¿no?, que puedan haber existido, ¿no? Por ejemplo, si el auditor envía una carta a la gerencia o una área en específica para que le informen sobre determinados hallazgos, ¿no?, determinadas contradicciones, ¿no?, donde, por ejemplo, hay saldos que se muestran en los estados financieros y que no coinciden con la revisión que ha hecho el auditor de las fuentes, de los libros, ¿no? Y la administración se ha negado, por ejemplo, a proporcionar información o a dar información oportunamente para que finalmente el auditor emita su opinión, ¿no? Entonces, o hay discordancias en las cuales el auditor tiene una opinión, pero la administración tiene otra, ¿no? Y no satisface, mejor dicho, para el momento que se tenga que levantar las observaciones, ¿no? Otro de los aspectos que tiene que ver son los alcances de las pruebas de auditoría y sus resultados, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace análisis de áreas en específico, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a revisar el área de inventarios, cuando el área de inventarios de una empresa, es muy posible que, por ejemplo, una empresa comercial donde se venden mercaderías, es muy posible que haya, digamos, mucha existencia física
que no se va a poder auditar de repente, o no se va a poder examinar de repente en la totalidad, ¿no? Y se aplica el método del muestreo, o sea, sacar muestras, por ejemplo, ¿no? Y cuando se saca una muestra, estas muestras tienen que ser representativas. ¿Qué significa la representatividad de la muestra? ¿No? La representatividad de la muestra significa aplicar determinadas fórmulas que permitan, por ejemplo, que si tú estás sacando una muestra que alcanza el 30%, es diferente que tener una muestra que te alcanza al 10% del monto total del área que estás auditando. Entonces, por ejemplo, ahí también el análisis que se hace de las auditorías anteriores podría no convencer al auditor actual, ¿no? Que las pruebas de auditoría que se han realizado no son tan, diríamos, no son tan eficientes o no le dan la seguridad de que el examen que se ha hecho en una determinada área sería lo suficientemente adecuada para que se haya emitido una opinión, ya sea favorable o desfavorable, en la auditoría anterior, ¿no? Otra de las cosas que también tiene que verse son los ajustes y reclasificaciones, ¿no? En el caso de los ajustes y reclasificaciones es, por ejemplo, hay cuentas en en la empresa, por ejemplo, algunos préstamos por pagar o cuentas por pagar que muchas veces están dentro del activo no corriente cuando deberían haber estado en el activo corriente, por lo menos en, en los tiempos en los cuales tenían que haberse efectuado el cumplimiento de esas obligaciones. Yo hago un préstamo, por ejemplo, por 5 años, vamos a suponer, pero resulta que yo lo mantengo en el activo no corriente, aquella obligación que yo tengo que hacerlo en el primero o el segundo año. Entonces no aparece en el activo corriente. Y entonces ahí, por ejemplo, no hay una buena reclasificación de las cuentas, ¿no? Los ajustes, por ejemplo, los ajustes que tienen que hacerse, por ejemplo, por depreciaciones, ¿no? Al finalizar un periodo, hay que realizar un ajuste por depreciación en el sentido de que los inmuebles, la maquinaria, los equipos ya sufren cierto desgaste y si estos ajustes por depreciación no se han hecho de manera correcta, dos cosas. Una, que no estaríamos haciéndole un favor a la empresa en el sentido de que un ajuste, un gasto por depreciación va a reducir el nivel de impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Si yo hago un mal ajuste por depreciación en forma desfavorable a la empresa, el impuesto a la renta es muy probable que me salga más alto, por ejemplo. Porque hay empresas donde los activos fijos sobre todo, tienen un alto nivel de participación en el patrimonio de la empresa, ¿no? Sobre todo aquellas empresas que se dedican a la transformación, ¿no? Aquellas empresas industriales, ¿no? El control interno juega un papel importante, ¿no? Y esa evaluación que se hace, si se ha realizado en forma correcta en el año anterior, le puede dar cierto grado de confiabilidad al auditor. Pero si el auditor encuentra de que ese control interno, ¿no? que está dentro de los riesgos de auditoría, que es el riesgo de control, el auditor, por ejemplo, ve que no funciona, entonces, o que en anterior oportunidad, en la anterior auditoría, ¿no? Al momento de revisar los papeles de trabajo de las auditorías anteriores, ese control interno está en cierto modo cuestionado por el auditor, ¿no? Hay una opinión o hay un análisis que ha hecho el auditor anterior donde el control interno no está funcionando bien, ¿no? Lo está evidenciando en su papel de trabajo, entonces el riesgo de control es bien alto, ¿no? Pero si el control interno ha funcionado, diríamos, en consideraciones aceptables, el riesgo de control se disminuye,
¿no? Es mucho más bajo. Entonces, un paso dentro de la planificación, podríamos decir, es la revisión de todo lo que ha hecho el auditor anterior, o de los años anteriores, o del año anterior. ¿Qué tipo de revisión? O sea, ¿qué revisa, mejor dicho? Los papeles de trabajo. Ahí está el historial, ¿no?, analítico de la auditoría anterior. El cuarto paso viene a ser ya, una vez que se ha hecho eso, la identificación de las cuentas de mayor riesgo, ¿no? La identificación de las cuentas de mayor riesgo. Es el cuarto paso. Y esto está sustentado o está normado por la Norma Internacional de Auditoría 315 en su párrafo 25.4, que a la letra dice, ¿no? El auditor deberá identificar y evaluar los riesgos de error material a nivel de estados financieros, primer lugar; segundo lugar, a nivel de aseveración de las clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. En el párrafo 27, la misma norma internacional 315 también nos dice, ¿no? Como parte de la evaluación del riesgo descrita en el párrafo 25, el auditor deberá determinar si cualquiera de los riesgos identificados es, a juicio del auditor, un riesgo importante. Y vamos a ver qué significa el error material, ¿no? ¿Cómo es que de qué manera se puede establecer la razonabilidad de los estados financieros? Para que el auditor emita, por ejemplo, una opinión, ya después que ha ejecutado la auditoría, ¿no? Al analizar los saldos, tiene que encontrar unos 5 elementos que le permitan decir que los estados financieros se presentan de manera razonable, ¿no? Y cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, o con las normas de auditoría, normas internacionales de auditoría. Uno de los elementos que tiene que encontrar el auditor, que haya veracidad. ¿Qué significa que los saldos son veraces, ¿no? Que efectivamente, ¿no?, que los saldos que representan, por ejemplo, los bienes, derechos, obligaciones, en el caso del balance general o estado de situación financiera, y en el caso de estado de resultados, que son los ingresos o ventas, o los egresos o gastos, ¿no?, que sean reales, ¿no? Que realmente todo lo que está reflejado en el estado financiero, ¿no?, en los estados financieros, realmente existan. Eso significa veracidad, que son de verdad, son los saldos verdaderos, ¿no? Otro, la propiedad. ¿Qué significa la propiedad? Por ejemplo, que los bienes también, ¿no?, los derechos, obligaciones, ingresos y egresos que se presentan en los estados financieros pertenezcan a la empresa, sean propiedad de la empresa, ¿no? Que no se haya incluido, por ejemplo, bienes que de repente son prestados o son alquilados, y se consideren, por ejemplo, como bienes adquiridos por la empresa, ¿no? Que tienen propiedad, que tienen documentos que acreditan que son propiedad de la empresa. Eso significa que son la parte de la propiedad, ¿no? Elementos que tienen que ver con la razonabilidad. Otro elemento es la exactitud, ¿no? Que los saldos, ¿ya?, tengan el valor que realmente les corresponde, ¿no? Que no hayan sido sobrevaluados o subvaluados. ¿Qué significa eso, sobrevaluados? Que no estén por encima de lo que realmente son, ni subvaluados que estén por debajo de lo que realmente son. En otras palabras, que no se hayan inflado, ¿no?, o que hayan saldos inferiores a lo que se presenta en los estados financieros, que se hayan desinflado, en otras palabras, ¿no? Otro elemento
para que la opinión del auditor implique la razonabilidad, ¿no? Entonces tiene que ser, tiene que verse también con la presentación, ¿no? Que la presentación esté establecido, ¿no?, de acuerdo a las normas contables. O sea, no podemos hacer, por ejemplo, un estado financiero demasiado engorroso, ni tampoco un estado financiero demasiado resumido, ¿no? Sino hay que seguir la forma y los procedimientos que aconsejan las normas contables, ¿no? ¿Y cuál es la guía? Generalmente ahorita, en este momento, por ejemplo, para presentar los estados financieros tenemos lo que se llaman las normas internacionales de información financiera, ¿no? Estas normas nos van a permitir que los saldos que se presenten en los estados financieros sean presentados en una forma adecuada, ¿no?, y que puedan ser interpretados adecuadamente, ¿no? Ya les dije, por ejemplo, en el caso de la presentación, un activo que debe estar en el activo corriente, ¿verdad?, no debe permanecer en el no corriente. Aquí hay un ejemplo que dice, ¿no? Por ejemplo, si la norma contable requiere que un activo que se realiza en un periodo de 3 años deba presentarse o clasificarse como activo no corriente y la empresa lo clasifica en el balance como activo corriente. Les hablé al comienzo de los préstamos, por ejemplo, ¿no? O perdón, en este caso, por ejemplo, el caso de activo sería, sí, los préstamos que podría hacer la empresa, ¿no?, que podría haber adquirido la empresa, ¿no?, o sea, a terceros. Activos, los casos de activos diferidos, por ejemplo. Los casos de activos diferidos. Por ejemplo, en el caso de activos diferidos, si ustedes recuerdan lo que es el tratamiento de un pago adelantado por seguros. Si yo hago un pago adelantado por seguros, adquiero una prima de seguros para un periodo, por ejemplo, de 3 años, ¿no?, que me haga una cobertura de un seguro, por decir, contra incendios. La cuenta 18 yo lo presento como un activo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo debo presentarlo? Ahí tengo que discriminar qué parte va a ser corriente y qué parte va a ser no corriente. La parte corriente es, por ejemplo, cuando ese activo me va a hacer la cobertura el primer año. Y la parte no corriente es cuando el monto de ese activo me va a hacer una cobertura de los 2 años posteriores. Entonces yo tengo que presentar, por ejemplo, la cuenta 18, ¿no?, de un monto del primer año en el activo no corriente y del monto de los 2 años siguientes en el activo no corriente, ¿no? Porque ya trasunta, digamos, la amplitud de lo que significa temporalmente lo corriente y lo no corriente. Y las normas se establecen también. Por ejemplo, los activos fijos en cuanto a su depreciación. Los activos que son las cuentas por cobrar. La cuenta 19, por ejemplo, es una cuenta regularizadora del activo de las cuentas por cobrar, ¿no? Y la cuenta 39 también es una cuenta regularizadora de las cuentas de inmueble, maquinaria y equipo, ¿no?, que ahora se llama planta. Le han cambiado ya el nombre, ¿no? Lo han adecuado más a las normas internacionales de contabilidad. Estas cuentas son cuentas regularizadoras y tienen que presentarse de manera en la cual, por ejemplo, se nos dice que deben presentarse en el caso de las cuentas, de las cuentas por cobrar y de las cuentas de inmueble, maquinaria y equipo,
deben presentarse los netos solamente, ¿no? El valor neto, por ejemplo, ¿no? Descontando lo que significa la depreciación, lo que significa las cuentas incobrables, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que se corre en la presentación de estados financieros en cuanto a la veracidad y la exactitud? En el efectivo, por ejemplo, en el dinero, ¿ya? Contante y sonante, uno de los riesgos es de que el efectivo sea totalmente inexistente, ¿no? Otro, que el efectivo tenga diferencias de más o menos, ¿no? Puede ser unos riesgos, ¿no? O sea, se presenta en el estado financiero como que hay un monto, pero que en realidad no lo hay. Entonces el auditor tiene que recurrir a qué cosa, hacer un arqueo de caja, por ejemplo, ¿no? Un procedimiento, ¿no? De arqueo de caja. En cuentas por cobrar también hay una serie de riesgos, que las cuentas por cobrar sean totalmente inexistentes, ¿no? Que las cuentas por cobrar sean reales, pero sean incobrables. Lo que le decía, ¿no? Si no consideramos, por ejemplo, la cuenta 19, que es la cuenta de incobrabilidad, ¿no? Si no hacemos el cálculo, no hacemos esa provisión de incobrabilidad, vamos a presentar cuentas por cobrar que no son reales, en el sentido de que puedan cobrarse, ¿no? Cuentas por cobrar que están subvaluadas o sobrevaluadas, que son más de lo que realmente son. También es otro riesgo, ¿no? La cuenta por cobrar. En los inventarios, que los inventarios sean totalmente inexistentes, que no existan los inventarios, pero que estén puestos ahí en el balance general, que hay un saldo de inventarios, ¿no? Otro riesgo, que los inventarios sean reales, pero que estén deteriorados, ¿no? Que hayan tenido un deterioro físico o que no funcionen, por ejemplo, ¿no? Que son, si son artefactos, por ejemplo. Físicamente, por ejemplo, que estén ya pasados, ¿no? La medicina, por ejemplo, es un riesgo también alto, ¿no? Los alimentos, en el monto, por ejemplo, de inventarios de alimentos, en una empresa comercial de alimentos, es posible, por ejemplo, que no se haya hecho un buen recuento al ser un inventario físico o no se haya considerado el grado de vencimiento de estos alimentos y lo estemos presentando como inventarios en forma vigente, no le hemos dado de baja esos inventarios y estamos inflando la información entonces, porque lo correcto sería darle de baja por deterioro, ¿no? Que estén los inventarios que estén subvaluados o sobrevaluados al aplicar mal los métodos de evaluación, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el PEPS, el WEPS, el promedio ponderado. Que los inventarios sean reales, pero que no sean de propiedad, ¿no? Que la empresa, por ejemplo, haya adquirido mercadería en consignación, ¿no? Y que lo haya considerado como de su propiedad, cuando sabemos que en consignación esa mercadería no es de la empresa, sino tiene un encargo para vender. Entonces no pueden estar considerados en el rubro de inventarios, tendrían que estar considerados en el rubro de cuentas de orden, ¿no? Y así. En el caso de activos fijos también, que los bienes sean totalmente inexistentes, que no hayan, es un riesgo. ¿Riesgos a qué? A la veracidad y exactitud, ¿no? En cuentas por pagar también, que las cuentas por pagar sean totalmente inexistentes o que las cuentas por pagar sean reales, pero no puedan ser pagables. Que estén sobrevaluadas o subvaluadas también. En los ingresos también, que los ingresos sean irreales o que los ingresos son reales, pero están subvaluados o sobrevaluados, que sean mayor a lo que refleja sus montos o que sean menores. Que los costos y gastos sean irreales también.
sean subvaluados o sobrevaluados. Otro de los elementos que hay que considerar son las áreas de mayor riesgo. En las áreas de mayor riesgo, el auditor no tiene que tener, su grado de confianza debe ser menor que aquellas áreas que son de menor riesgo. O sea, es una relación inversa, ¿no? Donde hay más riesgo, tengo que ser más desconfiado, en otras palabras. Donde hay menor riesgo, tengo que tener mayor confianza, ¿no? Y aquí se dan unos criterios, de acuerdo a esta norma, ¿no? Para identificar áreas de mayor riesgo. Por ejemplo, uno, cuando se hace un análisis porcentual de los saldos, ¿no? En cada cuenta contable, cada rubro, ¿no? El análisis vertical, el análisis horizontal, por ejemplo. Si nos arroja unos saldos de mayor magnitud en términos porcentuales, entonces esas áreas son de mayor riesgo, ¿no? No son de importancia material. Otra de las formas como, o de los criterios que tengo que utilizar para identificar las áreas de mayor riesgo, por ejemplo, es la susceptibilidad de un activo a la apropiación indebida o deterioro. Por ejemplo, no es lo mismo una maquinaria que puede hacerse, que puede ser robada, mejor dicho, ¿ya? Que un dinero en efectivo que está en caja, ¿no? ¿Yo dónde tengo que ser más susceptible? Tengo que ser más susceptible del dinero en efectivo que está en caja, que una máquina que pesa 1 tonelada, que es bien difícil que se la lleven, ¿no? Otro de los criterios es que me da una consideración de un área de mayor riesgo, es la falta de controles adecuados, ¿no? O la inexistencia de controles, entonces ahí hay mayor riesgo. Si no hay controles, ¿no? La falta de cumplimiento de controles adoptados. Bueno, puede haber un sistema de control, ¿no? Pero no se cumple de acuerdo a los protocolos establecidos. Y una combinación de los anteriores, ¿no? Otra de los aspectos a considerar es el saldo irreal inexacto también, ¿no? Cuando ha habido problemas de la inexactitud de los saldos, por ejemplo, en auditorías anteriores, esto ya me trae a mí a colación de repente una susceptibilidad, ¿no? De que la salida de los activos, principalmente dinero, mercaderías, dependiendo del giro del negocio de la empresa, esta salida de los activos sea fraudulenta, ¿no? O sea, no estén saliendo según las necesidades de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí voy a encontrar inconsistencias, ¿no? Otra de las cosas que tengo que ver es aprovechar la revisión analítica inicial, ¿no? La revisión analítica inicial significa que yo tengo que ponerle como auditor la mirada a las cuentas que son más representativas porcentualmente. Y también en las áreas donde haya mayor susceptibilidad de pérdida, ¿no? O deterioro de los activos de la empresa. Bien, estos son los paso 3 y paso 4, ¿no? El primero, la revisión anterior, perdón, la revisión de las auditorías anteriores. Y segundo,
la identificación básicamente de las áreas de mayor riesgo. ¿No? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna aclaración de lo que he intentado explicarles? Voy a pasar lista, ¿ya? Y voy a publicar sus notas también en la plataforma.